El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán sobre el regazo una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Porque la medida con que ustedes midan también será usada contra ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, en esta segunda semana de la Cuaresma, como parte de nuestra conversión, como parte de este camino que nosotros estamos yendo a la Pascua, que es el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección para consumar la salvación de los hombres, porque nuestro Señor Jesucristo ha dicho: para esto he venido. Él ha nacido para ir a la cruz y con la cruz morir y resucitar para nuestra salvación. Entonces ha nacido para eso, y ese es un camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque como es Dios y es hombre, Él sabía que tenía que ir a padecer. Ya lo sabía, ya tenía conocimiento el Señor. Y estaba preparando su cuerpo y estaba preparando a los hombres para ese acontecimiento importantísimo que es la cruz, al cual el Señor quiere que nosotros también compartamos. La cruz del Señor. ¿Qué es la cruz del Señor? La cruz del Señor es el patíbulo que nosotros hemos puesto para Él por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados lo han puesto en esa situación. Nuestras faltas han hecho con que nuestro Señor Jesucristo haya sido clavado en los pies, haya sido clavado en las manos, haya sido coronado de espinas. Nuestros pecados han sido de flagelo para el Señor. Y nuestros pecados han sido ofensa para Dios, ofensa moral, por las burlas que nuestro Señor Jesucristo recibió. Todo eso ha padecido el Señor. ¿Por qué? Porque ha dicho que para esto ha venido. Y a nosotros ahora nos llena de arrepentimiento, nos llena de congoja, nos llena de aflicción el recuerdo de nuestros pecados. Pero el Señor, miren cómo es el Señor tan bueno, hace parte de nuestra conversión, hace parte de este camino que nosotros estamos yendo hacia la Pascua, aparte de la oración, del sacrificio, de la penitencia, aparte de la limosna, hace parte que tengamos el perdón de Dios. Hace parte que nosotros sepamos y conozcamos que el Señor, cuando nos perdona, no se acuerda más de nuestras faltas y nuestros pecados. Miren todo lo que dice Daniel en la primera lectura. Si ustedes después de la Santa Misa tienen 2 minutos para poder repasar esta lectura. Dice Daniel capítulo 9 versículos 4 al 10. Impresionante, porque a las tantas dice: el Señor Dios es compasivo y clemente a pesar de todas las faltas que nosotros hemos cometido. Entonces el Señor hace unas obras de misericordia con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que ha venido para salvar. Una de las cosas que hace para salvar en esa práctica de las obras de misericordia es perdonar los pecados. Hay unas obras de misericordia que dice, bien interesante: sufrir con paciencia los errores de los demás. Sufrir con paciencia los errores de los demás. Vemos los errores que no deben ser cometidos, porque también esos errores son una imperfección y son una ofensa a Dios. El otro, por pereza, por flojera, por desidia o por no saber, lo comete. Entonces, nosotros que supone, entre comillas, que sabemos más y nos damos cuenta del error del otro, y si no podemos corregirlo porque no se deja corregir, porque también es otra obra de misericordia que el Señor nos hace en el perdón de nuestros pecados, es corregir nuestras faltas. ¿Por qué? Porque nos manda el cargo de conciencia, nos manda el arrepentimiento. Todo lo que Daniel ha hecho: Señor,
Señor, hemos pecado, te hemos ofendido, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos apartado de tus mandatos, hemos dejado de amarte, hemos dejado de rezar, hemos dejado de confiar, hemos dejado de pedir, Señor. A pesar de eso, Dios es compasivo y clemente y no nos trata como merecen nuestras faltas. Entonces es una obra de gran misericordia. El Señor no abole, no quita los mandamientos. No quita los mandamientos. El Señor permanece con los mandamientos, pero nos da cargo de conciencia, mandado por el ángel de la guarda, por la Santísima Virgen, por un amigo que te llama la atención, por cualquiera. Te manda el cargo de conciencia para perdonarte. Obra de misericordia, sufrir con paciencia los errores de los demás. Y la otra es perdonar las injurias. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos por los demás? Hemos recibido calumnias, hemos recibido mentiras, hemos recibido ofensas, bofetadas, fraudes, hemos sido víctimas de todo. Perdonar las injurias y hacer como el Señor dice aquí en el Evangelio. Sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo. El Padre de ustedes, ¿quién es el Padre? Hemos dicho, el Padre nuestro es Dios nuestro Padre. Él es compasivo, es infinitamente compasivo. La compasión infinita, no tiene fin, es grandiosa, pero más que grande, es extraordinaria, más que es sin medida. Esa compasión nosotros la tenemos que tener. Es compasivo y misericordioso. Compasivo y misericordioso. Y tenemos que ser como el Padre, que es compasivo y misericordioso. Pero como nosotros somos humanos, imperfectos, limitados, no vamos a poder ser compasivos como el Padre es compasivo, porque Él dice, porque si juzgas serás juzgado, si perdonas serás perdonado, porque en la medida que perdones, en esa medida el Señor te perdonará. Por eso el Señor nos va a demostrar su misericordia y su perdón con la confesión. Va a borrar todos nuestros pecados. Y el Salmo le va a recordar al Señor, Señor, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres ni las culpas nuestras. Ten compasión. Entonces, si el Señor se ha olvidado, ya no le debemos recordar sus culpas al Señor. Ya no, ¿por qué? Porque el Señor nos ha perdonado completamente nuestras culpas. Ha perdonado nuestro pecado. Ha hecho con que nuestro delito haya desaparecido. Porque el Señor es compasivo y nosotros no sabemos cuán compasivo es. Para demostrar su compasión, el Señor nos manda dones, gracias, favores del cielo. Por eso, queridos hermanos, tenemos aquí esta parte en la cual el Señor nos va a decir: el Señor les dará y ustedes recibirán sobre el regazo en las manos. Antes no existía bolsita para ir al mercado, no existía un depósito para poder poner las cosas. Se ponía en el mismo manto, se ponía las cosas en la túnica. Entonces la persona levantaba la túnica, enjuagaba la túnica y en la túnica se ponía el trigo, se ponía la harina o se ponían todas las cosas que nosotros le podíamos llevar a la despensa, a la casa. Entonces dice, porque el Señor te dará en el regazo, en tus manos, una medida generosa. Después de haber sido generoso, va a ser colmado, llenado. Después de haber sido llenado, van a ser así, ¿no? Van a ser remecida, y encima de ser remecida, va a poner un poquito más rebosante. O sea, ya no va a caber más en tus manos, ya no va a caber más en tu túnica, ya no va a caber más. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados y si nuestro arrepentimiento es de tal manera grandioso y extraordinario, el Señor nos perdona y sana nuestra alma y nos cura de tal manera como si no hubiésemos cometido ese pecado. Porque nos hemos arrepentido y el Señor ha sanado nuestra culpa y nuestro pecado de tal manera como si no hubiésemos cometido el pecado. Mire cómo Dios es tan bondadoso y misericordioso. El Señor no es rencoroso. En cambio nosotros sí.
nosotros podemos guardar rencor de algo que nos hayan hecho, de alguna persona. Podemos guardar rencor y en nuestro corazón está el resentimiento y dándole vueltas al asunto. Por eso el Señor dice que debemos ser compasivos y misericordiosos como el Padre es compasivo y misericordioso, que Dios no guarda rencor. ¿Por qué? Porque nuevamente el salmista nos está recordando: Señor, no te acuerdes las culpas de nuestros padres ni de nuestros pecados. Señor, no te acuerdes. Si el Señor no se acuerda, nosotros tampoco nos debemos acordar. Por eso debemos ser con los otros compasivos. Y es parte de nuestro caminar de la Cuaresma, ser compasivo con el hermano. Porque en la medida que nosotros somos compasivos y misericordiosos, por esa medida que nosotros damos, con esa medida el Señor nos va a medir a nosotros y nos va a juzgar. Por eso nos dice: sed como el Padre Celestial es perfecto. Porque nos ha mandado a amar a nuestros enemigos y ahora nos ha mandado a perdonar y ser compasivos con los que nos ofenden. Entonces, hermanos, estas obras de misericordia que son tan interesantes, tan bonitas, ¿no? Estas obras de misericordia, perdonar las injurias y sufrir con paciencia los errores de los demás, se suma a enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, con amor, con paciencia, con caridad, con esta compasión para enseñar y corregir, no con soberbia y con espíritu de dominación, porque ahí no hay virtud, no hay gracia. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen María para que ella desde lo alto del cielo, como madre tierna, como madre bondadosa, como madre que ha sabido aceptar la gracia de Dios y ser valiente en cumplir la misión que Dios le ha dado, junto con el Señor San José, que lo tenemos aquí, que hoy empieza su mes del Señor San José, pidamos nosotros ser compasivos con el Señor Jesús, compasivos con nuestro Señor Jesucristo, compasivos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados lo ofenden. Nosotros debemos sentir compasión al ver a Jesús llagado y crucificado. Pidamos al Señor ser compasivos con Jesús para no pecar más. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.